nosotros vamos ahora a hacer contacto con Mónica porque prácticamente ya 4.313 asaltos en lo que llevamos del año, que es la mitad en este mes de junio, es lo que se reporta. ¿Cuáles son las zonas donde más se registran asaltos en nuestro país? ¿Cómo evitarlos? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo estar alertas? Mónica, adelante con el detalle. Buenos días, Melissa, gusto en saludarla nuevamente a usted y a los compañeros y sobre todo a los amigos televidentes. Muchas veces nos hemos preguntado, vamos tal vez por el centro de San José o alguna otra de las provincias, ¿dónde asaltan? ¿Dónde son los lugares peligrosos? ¿Qué es lo que busca el AMPA? ¿Cuáles son esas horas donde usted tiene que cuidarse más? Precisamente nos encontramos con Tania Molina, quien es criminóloga y nos va a hablar y nos va a ampliar un poco más del tema. Buenos días, Tania. Muy buenos días, Mónica. Sí, efectivamente, bueno, lo primero que hay que decir es que San José es la provincia donde más se cometen asaltos y que cuando nosotros hacemos el análisis por la vía del distrito o cuando se van a ir, ¿verdad?, reduciendo los números de forma distrital, en la parte de Merced es donde se cometen muchísimos más asaltos y a los peatones se les aborda de varias formas, por medio de vehículos, en motocicletas y también a pie, pero San José, capital, casco central, es desafortunadamente el lugar donde más se cometen asaltos a peatones. Tania, un lugar que el AMPA disfruta mucho son las paradas de buses. Se hablaban en conferencias de prensa anteriores en el organismo de investigación judicial que, por ejemplo, las paradas que se encuentran de los lugares, de las zonas del sur, por ejemplo, Curridabat, Alajuelita, Desamparados, son uno de los puntos calientes que también se encuentran. ¿Qué es lo que busca el AMPA en el momento donde yo esté en una parada y cuáles son los cuidados que yo tengo que tener? Sí, es porque hay mucha gente. Entonces, igual, cuando revisamos los números o los datos duros, que son las denuncias que ingresan al organismo de investigación judicial, hay una incidencia muy alta en cuanto a los días donde más se mueven personas, naturalmente, porque van hacia los trabajos, y las paradas, los lugares donde muchísima más gente se agrupa, tienden las personas a entrar en mucha confianza, entonces se descuidan. Entonces, cuando las personas están descuidadas, están más pendientes del celular o están interactuando con otros, descuidan los bolsos, descuidan las pertenencias, los ponen atrás y ahí es donde los delincuentes se están aprovechando. Entonces, no necesariamente porque están en paradas donde hay mucha gente, están seguros y las personas entran en un confort y descuidan sus pertenencias. Entonces, de un pronto a otro también paran en motocicletas y los asaltan, o paran en vehículos, o bien lo hacen a pie, pero ellos aprovechan que las personas están descuidadas, es lo mismo que sucede siempre. Entonces se da mucho el asalto por el descuido de las personas y ellos lo que hacen es que toman sus pertenencias porque naturalmente el asalto va a ser rápido, va a ser violento y ellos aprovechan muchísimo ese confort y esa de la gente de estar, ¿verdad?, en un estado de no están pendientes de sus cosas, entonces ellos van a aprovechar. En el caso, por ejemplo, de los objetos, ¿qué es lo que buscan más? Teléfonos celulares, carteras, cadenas, ¿esos son los objetos que se buscan más, Tania? Sí, efectivamente, los celulares es lo primero que se van a robar y los bolsos, y que obviamente ellos piensan, en ese bolso están las billeteras, en ese bolso van a llevar pues, sus pertenencias, pueden encontrar lentes, pero típicamente es el celular, que es lo que la gente más descuida. Muchas mujeres, por ejemplo, lo usan en la bolsa trasera del pantalón, entonces es mucho más fácil robarlo, y las pertenencias en general, los bolsos y los albeques de los hombres también, que hay un dato interesante, el que es más asaltado es el hombre también, por estadística. En el caso, por ejemplo, de las horas y los días con más frecuencia o que les gusta más al AMPA asaltar, ¿cuáles serían? Los sábados, hay un pico muy alto los sábados, luego los domingos y posteriormente, por estadística también, entre semana. Pero, y la hora es muy relativa. Antes nosotros veíamos que los asaltos se daban muchísimo en las noches o en las horas donde hay menos personas transitando. Ahora es a toda hora. Entonces, cada hora se registra un asalto en San José. Tania, si yo estoy, por ejemplo, en una parada, ¿cuál es la recomendación que yo tengo que tener? O sobre todo si me veo obligada a pasar por un punto, por ejemplo, como ese de Merced.
Sí, bueno, pues en realidad lo que la gente debería de hacer es estar muy pendiente de sus pertenencias, no portar el celular en la bolsa del jeans, del pantalón atrás, donde simplemente está a disposición para que se lo puedan sacar, y que las pertenencias, en la medida también de lo posible, los bolsos de las mujeres o los albeques se porten hacia adelante, y estar obviamente muy pendientes de nuestro entorno, porque las personas se descuidan, se meten en el celular, revisan redes sociales, y hemos visto como las personas incluso caminan utilizando el celular y viendo el celular. Entonces, obviamente no están pendientes del entorno, es estar atentos hacia lo que tengo adelante, atrás y hacia los lados. Y es que cualquiera diría que tal vez de lunes a viernes, que es el momento donde usted sale a trabajar, es cuando más asaltos ocurren. Y ya lo dijo Tania, son los sábados, don Henry. Sí, ahora, Mónica, uno entendería que, por ejemplo, en el caso de los celulares, hay un mercado negro y entonces roban celulares, los venden fácil, etcétera, etcétera. Pero hay una delincuencia que lo que está haciendo es, primero, el daño a alguien que se le lleva su cartera, se le lleva su dinero. Es decir, es una delincuencia que no tiene una mafia por detrás, sino simple y llanamente muchachos, principalmente muchachos, que no tienen una actividad, una profesión, etcétera, y se dedican a eso, a hacer ese daño. No es porque haya una mafia detrás de todo esto. Tania, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a hacer este tipo de delitos, ¿ellos trabajan en bandas, en grupos o lo hacen de manera individual? ¿Qué tipo de crimen podríamos estar, de qué tipo de crimen podríamos estar hablando con respecto a este tipo de robo en asaltos de celulares, de cadenas, de carteras? ¿Es en banda o actúan solos? Sí, hay bandas organizadas, lo habíamos visto recientemente con los casos de los conciertos, por ejemplo, que se logró determinar que muchos de los celulares que se habían robado vía asalto con esta modalidad habían ido a dar a Nicaragua. O sea, es crimen organizado y también es delincuencia común. Mucho delincuente común por un asunto de consumo tiende a cometer muchísimo también para el hurto y para el robo, pero hay de las dos cosas, delincuencia común y crimen organizado. Bandas que están absolutamente dedicadas a estudiar a las personas, ver cuáles son las opciones en cuanto a dónde están ubicados y cuáles son los puntos donde obviamente van a ser más vulnerables para poder cometer estos asaltos, pero hay de las dos cosas. En el caso, por ejemplo, Tania, ¿cuál es el modo de operar? A mí la persona me estudia dónde camino, por dónde frecuento, me sigue, si está a punto de asaltarme. ¿Cómo puedo identificar yo que estoy en peligro? Por ejemplo, las personas que van caminando hacia la parada, no necesariamente que están en la parada, ¿de qué me tengo que percatar? ¿Cuáles son lo que me hace a mí sospechar que puedo ser víctima de un asalto? Bueno, eso también es relativo, pero ellos, vamos a ver, van a aprovechar la oportunidad de que las personas están típicamente distraídas y que hay muchas personas. Por eso es que vemos que hay una mayor incidencia en el casco central, y es particularmente porque se mueven en las paradas las personas y obviamente hacia sus trabajos y demás. Entonces, ellos sí estudian, están verificando a sus posibles víctimas, pero también pasa que es muy fortuito, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, todas las personas, cuando salimos de los trabajos o nos vamos a movilizar por el casco central y en San José, entendiendo que es una de las provincias o la provincia con mayor incidencia criminal en cuanto a asalto, robo y hurto, en los tres delitos, en las tres modalidades, es que cuidemos nuestras pertenencias, porque vamos a ser posiblemente víctimas de asalto. Entonces es mucho más fácil que nos asalten en San José, en Casco Central, que, por decirte algo, en Heredia, en Guanacaste o en Limón. La incidencia muy alta está ahí, es cuidar nuestras pertenencias porque alguien más está pendiente de cómo nos vamos a mover y con qué nos vamos a mover. Y es que muchas veces tenemos la costumbre de sacar el celular mientras esperamos el bus, de ir hasta en el mismo autobús con el celular afuera, y eso también se han dado grandes porcentajes de asaltos dentro de las unidades autobuseras, compañeros. Justamente, Mónica, estábamos pensando en eso. Hay que recordar que nunca es culpa o nunca es responsabilidad de quien es víctima de un crimen. Siempre es obviamente del agresor. Pero cuando vamos despistados en los autobuses con el celular, no sabemos quién está al lado o quién está atrás, viendo qué tipo de celular manejamos. O incluso contando plata. Cuando uno saca la billetera para ver si andan los 1000 colones del bus que sigue o este tipo de cosas, son esos descuidos los que nos exponen. Aquí valdría la pena recordar que no pasa nada si nos desconectamos 30 minutos de Facebook o de cualquier otra red social que usemos,
que no pasa nada si por el recorrido de 25 minutos en el autobús dejamos de ver los vídeos de TikTok de gente bailando. Y realmente lo que sí puede pasar es que andemos un paso adelante con respecto a la delincuencia y saber que entonces estamos por lo menos minimizando el riesgo de ser víctimas de esto que ya denominamos robo común. Tania, en el caso, por ejemplo, los descuidos, es algo que pues ayuda y expone muchísimo más a las víctimas. A veces vamos como mencionaba hace unos minutos, vamos en el autobús, sacamos el celular, vemos la billetera para sacar el dinero del siguiente pasaje. Todos esos descuidos se han hecho tan comunes en este tipo de robo, pero ¿cómo puedo hacer yo para no andar tan expuesto, verdad? A veces se nos olvida que vamos como decía, en el autobús, sacamos cualquier objeto y estamos muchísimo más expuestos y vulnerables que tal vez estando en la propia calle. ¿Cómo tengo yo que identificar, andar tal vez en el autobús, fijarme a ver quién está al lado mío? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, en general deberían de llevar en lo posible, porque también es como complicado, el pasaje completo y disponible ahí como cerca para no tener que estar contando dineros, abriendo una billetera o abriendo una cartera frente a gente que eventualmente me va a dar un seguimiento y va a aprovechar cuando me bajo, que eso es otra cosa. Entonces hay delincuentes que también se van a subir a los autobuses y se van a hacer pasar por un pasajero más, ¿verdad? Porque ellos están haciendo todo este análisis y esta verificación de quiénes llevan un celular, o quienes están más distraídos. Celulares tenemos todos. El dinero, obviamente, vamos a aportar todos para poder pagar nuestro pasaje. Ahí yo creo que lo más importante es que las personas estén más atentas a quienes están en el autobús en lo posible. Muchas veces, obviamente, está muy lleno. Las personas vienen cansadas, están pensando en otras cosas, pero las pertenencias hay que cuidarlas porque ellos se van a valer muchísimo siempre de todo lo que tiene que ver con el descuido. En el caso, por ejemplo, de las mujeres tenemos la costumbre, algunas se meten el celular, por ejemplo, entre el pantalón, otras lo andan en la bolsa, otros lo andan acá entre la blusa. ¿Cuál sería el mejor lugar para guardar el celular? Bueno, el celular en lo posible igual siempre de frente, no utilizarlo en la parte trasera o utilizarlo en los bolsos, y en el bolso yo lo voy a llevar de medio lado y voy a facilitar que alguien vaya a introducir su mano, que pasa muchísimo también, dentro del bolso y lo vaya a sacar. Entonces, sí, en lo posible lo podemos llevar cuando estamos en transporte público de frente es lo ideal, o bien si lo van a portar en el bolso moverlo hacia adelante de mi cuerpo de forma tal que yo lo pueda abrazar y lo pueda proteger. Perfecto, muchísimas gracias, Tania, por esta aclaración. A tener muchísimo cuidado, ya lo saben, San José es la provincia número 1 que tiene más incidencia en asaltos y son 4.313 los que reporta el organismo de investigación judicial en todo el país en lo que va del 2022. Seguir las recomendaciones, estar atento y no exponerse de más para evitar este tipo de asaltos, y ya lo saben, a estar muy pendientes si usted tiene que viajar en autobús y va caminando, y como les repito, no estar expuestos ante el peligro que nos puede generar el AMPA. Compañeros, ustedes continúan con más, un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas de estas recomendaciones nos las han repetido una y otra vez y seguimos cometiendo los mismos errores, así que a estar más alertas. Muchísimas gracias, continuamos.